Que el Señor les bendiga. Sea cada uno bienvenido a la casa del Señor. Amén. Tengo el privilegio esta tarde de dar la palabra y espero que, como es de bendición para mí, sea para cada uno de los que estamos aquí. Amén. Ok, y vamos a leer un versículo nada más para empezar. Y después de ahí, si me ayudan con una oración para que el Señor sea el que tome el control, ¿verdad? Y hable en nuestra vida. Así que vamos todos juntos al libro de Números. Números, capítulo 13. Y ya cuando lo tengan, vamos al versículo 33. Números 13, 33. Cuando lo tengan, decimos amén. Y si gustan ponerse de pie, solamente es un versículo. Y si no, ahí donde están. Amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, que sea el que nos guíe. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Padre, gracias por el privilegio que me das de impartir tu palabra, Señor. Sin ser digna, sin ser merecedora, a ti te ha placido, Señor, que estemos aquí en esta tarde. Y yo te pido, Señor, que seas tú hablando nuestra vida. Disponemos nuestro corazón para que tú hagas lo que tengas que hacer, para que obres de la manera que tú quieras obrar, de la manera que a ti te plazca, Señor, pero que seas tú limpiando, purificando, Señor, circuncidando nuestro corazón y que cambies nuestra mente, que cambies, Señor, nuestro estilo de vida. Te doy las gracias por este privilegio tan grande que no merezco, Señor, pero aquí estamos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Te damos toda la gloria y toda la honra siempre a ti, Señor, porque tú eres el único que la merece. Amén y amén. Amén. Voy a leer otra vez el versículo donde empezamos y le puse a este tema identidad de hijos. Y dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Algunos ya conocemos la historia, ¿verdad? Habla de los jóvenes que fueron enviados a espiar la tierra que el Señor le había prometido al pueblo de Israel. Y dice que de los 10 que habían enviado, solamente 2 llegaron con buenas noticias, y los otros son los que habla este versículo. Y ahora no vamos a hablar de los 2 que llegaron con buenas noticias, sino vamos a hablar de estos que llegaron con esas noticias. Y a mí me pareció muy, 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 muy importante lo que esos jóvenes dijeron. Dice, también vimos allí gigantes. Ya habían hablado de todo lo bueno que habían visto, pero también dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer. Ahí esas 2 palabras, a nuestro parecer. Éramos como langostas. Ellos, desafortunadamente, nuestros ojos solamente ven hacia adelante. Para ver hacia atrás, pues tenemos que girar, pero nuestros ojos no pueden ver lo que uno es a menos de que tengamos un espejo enfrente. Y esos jóvenes solamente estaban viendo y hablando de lo que tenían enfrente. Y dice, a nuestro parecer, o sea que ellos creían que eran como estos bichitos, como estas langostas. Ellos se sentían insignificantes. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos conocemos, no sabemos de dónde venimos.
no tenemos una identidad. ¿Sabe que la falta de identidad, dice, ¿qué es la falta de identidad? Dice, no tener identidad se refiere a un estado de confusión. Vemos que ellos estaban confundidos porque ellos decían, somos a nuestro parecer como unas langostas. Ellos estaban confundidos. Ellos pensaban que aquellos eran mejores que estos. Y dice que es un estado de confusión y duda sobre quién es uno mismo, incluyendo falta de claridad sobre valores y metas. Cuando uno no tiene identidad, como estos jóvenes, no nos sentimos capaces de hacer nada. Dice que no tenemos claridad sobre los valores, aceptamos cualquier cosa que se nos ofrezca. Es como son las próximas predicadoras. No tenemos valor delante de la gente, y no porque en realidad no lo tenemos, sino porque nosotros así nos hacemos ver. Dice, y así les parecíamos a ellos. Aquí en el versículo nunca dice que ellos se pararon enfrente, que los gigantes se pararon enfrente, ¿verdad?, de estos jóvenes y les dijeron, a ustedes parecen langostas comparados con nosotros. Los gigantes nunca les dijeron nada. Ellos solitos, como ellos se sentían inferiores a ellos, pensaban que los otros tenían esa perspectiva de ellos. Y sabe que muchas veces el trato que uno recibe de las personas, ya sea en tu casa, en un trabajo, de tu pareja, de tus padres, no es el trato que uno merece, sino es el trato que uno permite por la manera en que uno se siente. Muchas veces aceptamos golpes, malos tratos en el matrimonio porque creemos que es lo que merecemos. Y creemos que si nosotros ponemos un alto, tal vez nos pueden dejar. No nada más en nuestra casa, también en un trabajo. Tal vez en un trabajo nos están explotando, no nos pagan lo que es, no se nos da el trato que uno merece, los breaks, los lunches que uno, y no porque uno no lo merezca, sino porque la otra persona, como ya vio la falta de identidad de nosotros, ellos saben dónde se tienen y dónde se pueden aprovechar. Pero no es porque uno verdaderamente lo merece, sino porque la otra persona ya nos encontró ese punto débil. Y la falta de identidad, la falta de saber quiénes somos, de dónde venimos, nos lleva a todo eso en nuestra vida. A los jóvenes los lleva a hacer muchas cosas, a drogarse, a vender o regalar su cuerpo a quien sea, al primero que se lo esté ofreciendo, porque no tienen identidad, porque creen que si no es con ese, y si no le dan a ese o a esa lo que le está exigiendo, se va a ir y ya no van a encontrar más. No tienen identidad. Y estos jóvenes así estaban. Decían, nosotros parecíamos langosta para ellos. Y dice, y así les parecíamos a ellos. Pero a veces, como aquí, los otros no les estaban diciendo, ay, tú no eres nada comparado conmigo. No, ellos solitos pensaban que los otros pensaban así. Muchas veces nosotros pensamos muchas cosas de otras personas, o que ellos piensan algo de nosotros, pero no porque así sea, sino porque uno así se siente. Así nos sentimos, y si nos sentimos inferiores, vamos a creer que la otra persona es todo para nosotros. Y no nomás hablo de personas, sino del trabajo, y que de ahí, si no es ahí, preferimos aguantar. Ahora sí que voy a decir un chiste, ¿verdad? Pero han visto la película de la India María, donde decía, si no me lo pegas, no me lo quieres. Es decir, si no le pegaba era que no la quería. Y no era así. Así no se demuestra el amor. Pero ella creía que eso era lo que ella merecía. Golpes. Imagínese la falta de identidad que ella tenía. No tener identidad es un estado de confusión, duda sobre quién es uno mismo, incluyendo falta de claridad sobre valores. Ahora, la falta de identidad
nos puede llevar todavía más bajo, a tener una autoestima por el suelo. Porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos lo que valemos. Y si no sabemos lo que valemos, nuestra autoestima, en lugar de estar donde debe de estar, está en el piso. Y cuando uno está en el piso, cualquiera te aprovecha, cualquiera nos pisotea. Dice que la baja autoestima se refiere a la percepción negativa de uno mismo, donde la persona se ve a sí misma de manera crítica. ¿Ha visto cómo a veces uno mismo se critica, que la lonja, que la panza, que eso, que aquello? Nosotros somos nuestros peores jueces. A lo mejor el otro ni me notó la lonja que yo me noté, y yo me estoy criticando y juzgando y dañándome la mente, pero la otra persona ni en cuenta. Porque a veces que a la otra gente no le importa nuestra vida, ¿verdad? No le importa cómo estamos. Nos aceptan a veces más que uno mismo. Y dice que afecta a la persona de cómo se ve a sí misma, y se critica y tiende a subestimar sus habilidades y sus logros. Sentimos que no podemos, por eso mucha gente no sirve aquí en la iglesia. No sirve de no servir, sino de servir. Queda igual, ¿verdad? No, de verdad hay veces que por eso no servimos en la iglesia en alguna área de que se necesita, porque creemos que no somos lo suficientemente capaces para hacerlo. Y sí, es verdad, nadie es capaz. Por uno mismo no somos capaces de hacerlo, pero con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo todo lo podemos. Yo el primer versículo que me aprendí cuando yo recién me convertí, y ese fue el versículo que a mí me ayudó a salir de donde yo estaba, es el más, yo creo que mucha gente se lo sabe, Filipenses 4:13, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando yo no podía hacer algo, yo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero déjenme le digo que con el paso del tiempo se me fue olvidando, y empecé otra vez a ir decayendo. Pero nunca es tarde para volver a empezar, para que nuestra autoestima se nos levante, para que nuestra identidad se afirme, no en nosotros mismos, en qué somos, en que a dónde vamos a llegar a ser, sino quién es o con quién está con nosotros. Vamos a ir a una historia, esto nada más es la introducción, pero nos vamos a enfocar en otra historia que es en Primera de Samuel. Primera de Samuel. A mí ya se me perdió, ya no encuentro a Samuel. ¿Ustedes? Primera de Samuel, versículo 17. Capítulo 17. Y vamos a ver la diferencia, ¿verdad?, entre estos jóvenes que se enfrentaron, que ni siquiera se enfrentaron, que solamente fueron a espiar una tierra y miraron los gigantes de lejos, a este otro joven que todos conocemos, que se llama David. Cuando estaba el pueblo de Israel, ¿verdad?, que estaban en guerra, el 17:26, versículo 14, solamente para saber un poquito de la historia. David dice que era el menor de sus hermanos. En el capítulo 14. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Ese era un jovencito que dice que era el más pequeño de la casa de su papá. Y cuando fueron a buscar a ungir al rey a esa casa, dice que pasaron a todos, al más guapo, al más alto, al más esto, al más aquello, y ninguno era. Y se les había olvidado que había uno chaparrito por allá apacentando unas ovejas. Y este chaparrito es el rey David. Y dice que cuando el pueblo de Israel estaba en guerra, él lo mandaron a llevar comida, ¿verdad? Y el versículo, nos vamos a ir brincando porque está muy largo, lo pueden leer allá en su casa. El versículo 26, vamos a leer para adelante. Dice: entonces habló David a lo que... les voy a explicar un poquito. Estaba el pueblo en guerra con los filisteos. Y entonces había un gigante
que venía todos los días y venía, ahora sí que como dicen en mi rancho, venían a cucar, o sea, venían ¿cómo se dice? A provocar, ¿verdad? Al pueblo, gracias, ¿ven? Qué bonito, qué bonito. Sí, venía a provocarlo y no había quien se parara enfrente y era un ejército y ninguno se atrevía a pelear contra Y les decía, si me mandan a uno que pelee contra mí y me gana, nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero si ese que me mandan, yo lo acabo con él, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y nadie se animaba. Entonces aquí en el versículo 26, el rey David todavía no era un rey, era simplemente un jovencito que había sido ungido para rey, pero todavía no era un jovencito, nada más como los que estamos aquí. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio, o sea, la vergüenza de Israel? Dice, porque, y haciendo una pregunta dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Uno chaparrito se para enfrente allá y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? En lugar de decir, ¿quién es ese gigante que parezco langosta, que parezco esto delante de él? No dijo eso. ¿Quién es esta? ¿Qué miniatura es esta? Para que esté provocando al ejército de Dios. La diferencia entre aquellos dos y uno. Pero ya tenía su identidad. Porque dice que desde que él estaba peleando, desde que él estaba apacentando las ovejas, venía un oso. Venía el oso, ¿verdad? El que te raspó la mano. Es que, ¿les cuento o no les cuento? Es que él tiene una marca aquí de un triángulo. Y yo le digo, ¿qué te pasó ahí? Es una quemada porque andaba planchándose la camisa aquí. Y luego dice, no, es que yo peleé con el oso y nomás me hizo ese rasguño. No, hombre, ¿cuál? Si de ahí se le ve el triangulito de la punta de la plancha. Y él se cree que peleaba con el oso. Pero este jovencito sí peleaba con el oso, fíjense. Y dice, cuando viene, si vamos a ir a brincarnos porque es mucho para leer. En el versículo 33, cuando él viene a Saúl, al rey, y le dice, yo puedo ir a pelear. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra desde la juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, o sea, se lo quitaba de la boca. No nada más, no dejaba que cuando ya llegaba y lo tenía en la boca, iba y se lo quitaba. O sea, qué valentía de este joven, ¿no? Y dice, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Una miniatura a un oso. Pero él peleaba por lo que él tenía identidad de quién era él. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Él sabía a quién estaban retando. Los otros tenían la promesa de la tierra prometida y los habían mandado a espiarla porque ya se les había dado esa promesa de esa tierra. Y cuando vinieron con esas noticias, pero no era porque ellos querían, era por lo que había en ellos. Pero él ya sabía quién lo había librado del oso, del león, ya sabía. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo. Y luego aquí, ¿verdad? Pudiéramos decir, bueno, pero ya no estaba enfrente del gigante. Por eso estaba hablando con valentía, porque a veces uno acá, detrás de la espalda de la gente, uno habla, dice y queremos hacer y deshacer, pero cuando la persona nos enfrentan con alguien, ahí sí nos tiemblan las patitas y queremos salir corriendo. Pero este joven no. Este joven dice,
Vamos a seguir en el versículo 42. El 41 dice: y el filisteo venía andando, acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Dice que este gigantón miró al chiquitín y dijo: ¿qué me va a hacer? Y el otro, en lugar de decir: qué grande está ese gigante, mire lo que dijo: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, era un jovencito. Jóvenes, que nadie los menosprecie por ser jóvenes, que nadie tome en poco su juventud, nuestra juventud, porque estamos jóvenes. Dice, era muchacho y rubio y de hermoso parecer, ¿verdad? Como a veces a uno lo ven bien bonito, bien arreglado y todo, con tacones, y piensan que uno no sabe hacer nada. No, sí sabemos, y si no sabemos aprendemos. Que nuestra apariencia no define lo que somos. Definitivamente nuestra apariencia no define lo que somos. Y dice, versículo 23, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Lo está retando, ¿verdad? Y pudiéramos decir aprovechado, ¿verdad? Porque lo vio chiquitito. Porque como no dijo, no, a ver, ese está muy chiquito, mándenme otro más grande. No, él quería pelear con quien fuera. Entonces ahí viene la respuesta de David. Mire lo que David le dijo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él le dijo: tú vienes a pelearme con cosas terrenales, pero yo vengo a pelearte con algo que no se ve, con mi fe, pero con eso te voy a vencer. Y con eso nosotros vencemos. Nosotros no vencemos en este mundo con las cosas del mundo. Si uno se pone a pelear con las cosas del mundo, el mundo va a acabar con nosotros. Nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades, dice la palabra de Dios. Dice, Jehová te entregará hoy, versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No le temblaba la mano, no le temblaba la boca para hablar. Hablaba con seguridad, porque él sabía quién era. Él tenía identidad, y porque tenía identidad tenía su autoestima como debe de estar. Enfrente de lo que sea del problema, uno tiene que seguir adelante y avanzar. No vamos a decir que no hay problemas grandes que nos quieran a lo mejor acabar con nosotros. Sí hay, pero tenemos que seguir adelante en el problema y enfrentarlo, porque si no, el problema nos va a acabar con nosotros. Dice, versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió en la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. No fue necesario tanto, no fue necesario espada, no fue necesario traer escudo, no fue necesario presentarse como el más valiente. Lo único necesario era saber quién era y quién era el que peleaba por él, porque él dijo, la batalla no es mía, la batalla es de Jehová. El problema que uno está enfrentando ahorita no es de nosotros, es de Dios, pero depende de nosotros si lo soltamos en las manos de Dios o cargamos con él y que ese problema acabe con nosotros, o se lo entregamos al Señor, porque él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo los haré descansar. Mía es la batalla, dice Jehová.
Entonces el problema que enfrentemos ahora, la palabra habla a tiempo y fuera de tiempo, puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser en un año, se lo tenemos que dejar al Señor. Vamos a ir a otros versículos, ya voy terminando, ya saben que yo no predico mucho. Espérenme. Vamos a ir al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan. Porque podemos decir, bueno, eso era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahora, ¿dónde está Dios? No lo vemos. ¿Cómo puedo estar segura de que Dios está o va a pelear mis batallas o mis problemas? San Juan, capítulo 14, versículo 15. Hablando el Señor Jesús, ¿verdad?, de lo que iba a pasar el día que Él regresara nuevamente al Padre. Él sabía que al partir Él y regresar a su lugar donde Él merece estar, que es en su trono, no en esta tierra, en este mundo caído, Él sabía que uno se iba a sentir solo. Él sabía que uno iba a enfrentar problemas. Él sabía que uno iba a tener a lo mejor una falta de identidad. Íbamos a tener una autoestima muy baja y no íbamos a tener el coraje para pelear o para salir adelante. Él sabía ya todo lo que nosotros nos iba a pasar. Y el versículo 15 dice, hablando Él a sus discípulos: si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Él vino a consolarnos, a sanarnos. Él vino a liberarnos. Pero su tiempo era corto para estar en esta tierra en cuerpo presente. Pero dice, ahora que yo me vaya, yo le voy a rogar al Padre y Él les enviará otro consolador, otro igual que yo, dice. Y dice, para que esté con vosotros para siempre. Y cuando habla para siempre es para siempre, hasta que uno parta de esta tierra, o sea que nos vayamos con Él. El Espíritu Santo dice que va a estar con nosotros. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora el que habita en nuestro corazón, el que habita en nosotros, ahora es Jesús mismo habitando por medio del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a otro versículo, Romanos, y yo ahí voy a terminar. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hablaba yo de la identidad. ¿Quién eres? ¿Te has preguntado quién eres? ¿Te has preguntado qué estás haciendo en esta tierra? ¿Te has preguntado para dónde vas? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si lo que estás haciendo es la voluntad de Dios o es tu voluntad. Porque la Biblia dice la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si nuestra vida ahorita no tenemos una vida buena, si no tenemos una vida que le agrada a Dios, y si nuestra vida no es perfecta, y no hablo de perfecta en que todo va a estar bien, sino perfecta en Él, en que todo lo que pasa sabemos que, como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa es la perfección, que aún lo malo nos ayuda para que obre para bien. Si nos hemos preguntado eso y si creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, o quiénes somos, o te falta identidad, te falta saber de quién eres hijo,
Te falta saber de dónde vienes y para dónde vas. Y estás como estos gigantes como esos jóvenes que creían que estos gigantes iban a acabar con ellos y que se miraban tan pequeñitos delante de ellos, pero no era porque así eran, sino porque ellos así se percibían. Y creían que la gente también pensaba lo mismo de ellos. ¿Tú crees que tú vales menos que el que está enfrente de ti? ¿O sabes tu valor que tienes? La Biblia dice: ya no hay romano, ni judío, ni griego, no hay hombre ni mujer, ahora todos valemos igual para Dios. Claro que sí, uno tiene que respetar a sus líderes, la mujer someterse a su esposo, el esposo a Cristo, pero para Dios todos somos iguales. Él dice, la palabra del Señor, que Él no hace excepción de personas. Entonces dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos la certeza, la seguridad de que Dios va a pelear por nosotros. Por eso cuando el Señor les dice que dejen venir a los pequeñitos y que si nosotros nos hacemos como esos pequeñitos, entonces nosotros vamos a llegar al reino de los cielos, porque un pequeñito depende 100% de su padre, y a donde el padre va, ahí está el pequeñito. Entonces, si uno depende 100% de Dios y uno va donde va el Padre, entonces tenemos la certeza y la seguridad de que estamos caminando hacia el cielo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y tenemos la identidad y nos comportamos como tal, el Señor es el que va a pelear por nosotros. Dice el versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Nosotros ya no tenemos que estar como esos espías que tenían miedo. No tenemos que estar como ese ejército que no se atrevían ninguno se atrevía a ir a enfrentar al gigantón. Ninguno se atrevía porque no tenían identidad. Aunque habían visto lo que Dios había hecho para ellos, no sabían todavía quién era. El que estamos aquí en la iglesia no quiere decir que nosotros sí sabemos con certeza quiénes somos. Tal vez todavía nos falta entender que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios ahora tenemos derecho a todo, y Él pelea por nosotros. Dice: porque todos los que son guiados, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Solamente los esclavos tienen temor, porque a un esclavo no se le trata con amor. A un esclavo se le trata con golpes, se le maltrata. Y si nosotros sabemos que el Espíritu Santo ahora está en nosotros, sabemos que ya no somos esclavos. Sabemos que no merecemos cualquier cosa, no merecemos cualquier trato. Merecemos ser tratados como hijos de Dios. Merecemos ser respetados. Dice: sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Papito, por el cual clamamos: papito, ven, ayúdame. Antes estaba apartada de ti. Antes yo no sabía que era tu hijo. Pero ahora, papito, me pongo en tus manos. Ayúdame. Porque este gigante está acabando conmigo. Este problema está acabando conmigo. Ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Ningún gigante nos va a derrumbar. Al contrario, nosotros lo vamos a destruir. Porque nosotros no peleamos con armas terrenales. El que pelea la batalla es el Señor. Así que este es el tema que yo les dejo, que tengamos una identidad de ser hijos de Dios para que podamos recibir lo que merecemos y no lo que la gente quiera darnos. Yo le doy el tiempo, pastor, para que pase acá enfrente, y a los muchachos de la alabanza para que